para ser dignos de ese llamado. Y creo que eso es sencillamente por su gracia. Pero este texto no solo nos habla de nuestra elección, también nos desafía a vivir con un propósito claro para alabanza de su gloria. Evidentemente, en un mundo que nos invita a vivir para nosotros mismos, la autorrealización es muy común escuchar hoy en día. El mundo invita a las personas a vivir egocéntricamente. Las palabras de Pablo nos llaman a un cambio radical de enfoque. Nos recuerdan que nuestra vida no es nuestra, sino que ha sido redimida y destinada para glorificar a aquel que nos creó y por sobre todo que nos salvó. Este pasaje nos explora, o nos lleva a explorar, mejor dicho, las profundidades de la soberanía de Dios. Algo muy común en el entorno reformado. Escuchar en el entorno reformado es sobre la soberanía de Dios. Evidentemente también la seguridad de nuestra salvación y obviamente el llamado a vivir con un propósito eterno. En otras palabras, aquel que ha sido predestinado, aquel que ha sido escogido, va a vivir a la altura de ese llamado. El predicador puritano Thomas Boston dijo alguna vez, escuche bien, que los herederos del reino se comporten conforme a su carácter y dignidad. Vive como quien tiene la fe y la esperanza de este reino glorioso. Decía Boston, que tu conversación esté fijada en el cielo, que tu alma se deleite en comunión con Dios mientras estás en la tierra, pues buscas tu felicidad en la comunión con Él en el cielo. Que tu forma de hablar, dice Boston, y tus acciones tengan sabor a cielo, y que tu forma de vivir represente al país hacia el que te diriges. Fin de la cita. Así que desechamos nuestros argumentos preconcebidos en algún momento. Con humildad y expectativa, vamos a acercarnos a este pasaje que nos habla bastante de la gracia del Señor. Y vamos a desarrollar algunos puntos, queridos hermanos. El primer punto que quiero compartir con ustedes es lo siguiente: la elección y predestinación según el propósito de Dios. La elección y predestinación según el propósito de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La soberanía de Dios en la elección. Dice Pablo aquí, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La frase habiendo sido predestinados es central en este versículo. Es central en este versículo. La frase o la palabra, mejor dicho, predestinación, escuche bien, implica que Dios en su soberanía determinó de antemano el destino de aquellos que serían salvos. De antemano Dios en su soberanía determinó aquellos que serían salvos. Y muy por el contrario, como sostienen muchas corrientes, esto no es un acto arbitrario, no es autoritarismo,
no es un acto arbitrario, sino que muy por el contrario, está basado en su amor, en su sabiduría y por sobre todo en un propósito eterno y divino. El mismo Pablo en Romanos 8:29 dijo: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y si usted se remonta un poquito más atrás, en el versículo 4 de Efesios 1, fíjese lo que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Estos versículos muestran que la elección y la predestinación son actos no arbitrarios de parte de Dios, sino más bien son actos de su gracia, realizados antes de la fundación del mundo y que tienen como objetivo nuestra santificación y conformación a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esa es la finalidad, que cada creyente sea como Cristo, que cada creyente sea como Cristo. Y aquí hay un propósito eterno de Dios. Pablo enfatiza en el versículo 11 que la predestinación ocurre conforme al propósito, dice, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En sencillas palabras, en una jerga común, porque Él quiso. Porque Él quiso. Y si Dios ha decretado de antemano quiénes formarían el grupo de los salvos, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar eso? ¿Quiénes somos? Para cuestionar lo que el creador del universo llegue a hacer. No somos absolutamente nadie para poder tan siquieramente reclamar lo que Dios ha decretado, lo que Dios decreta en el presente y lo que Dios va a decretar en un futuro. ¿Quiénes somos nosotros? Absolutamente nadie. Esto significa que la elección tampoco es un acto aislado. No es un acto arbitrario, tampoco es un acto aislado, sino que está enmarcada en el plan eterno de Dios, que abarca toda la creación y también, obviamente, la historia. El mismo Pablo en Romanos 8:28 dijo: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados o son llamados. Dios tiene el control absoluto en todo ámbito de la vida, en cada periodo o en cada época de la historia de la humanidad. Así que en el momento que usted ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ese momento fue diseñado por Dios de una manera magistral, asombrosa. Y usted creyó en el momento preciso en donde Dios ha decretado que así sería, ni un segundo más, ni un segundo menos. Usted ha creído en el momento preciso en donde debía de creer, porque Dios ya de antemano así lo había diseñado. Dios no solo tiene un propósito, Dios no solo tiene un propósito para nuestras vidas de manera individual, sino que también está trabajando en todas las cosas para cumplir su plan redentor. Fíjese lo que dice un versículo antes, fíjese lo que dice el versículo 10, de reunir todas las cosas ¿en quién? ¿En quién? Cristo,
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Llegará un momento, queridos hermanos, en que todo, absolutamente todo se va a cumplir, y Dios en Cristo Jesús va a cumplir de esa manera ese plan que había diseñado en la eternidad pasada. Esto, queridos hermanos, nos da una perspectiva cósmica de la elección, donde nuestra salvación es parte de un plan mayor que culminará con la glorificación de Cristo. Vemos otra cosa en el versículo 11, la voluntad de Dios, y sigo desarrollando el punto 1, la voluntad de Dios como fundamento de la predestinación. Pablo describe a Dios como aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto, queridos hermanos, subraya la soberanía absoluta de Dios sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Su voluntad no está sujeta a fuerzas externas ni a la casualidad. Dios ha diseñado, reitero esto e insisto con esto, todo, absolutamente todo, para que Él solamente se lleve la gloria. La predestinación, o en la predestinación, el protagonista no es el salvo. Escuche bien. En la predestinación, el protagonista principal no es el salvo, sino es Dios en Cristo Jesús, escogiéndonos por gracia suya. El protagonista principal es Cristo Jesús en todo esto, en todo este tema de la elección, de la predestinación y demás cuestiones que tienen que ver con la soberanía de Dios. Todo lo que ocurre en este mundo está bajo el control del Señor. Y para esperanza nuestra, todo lo que ocurre en este mundo, queridos hermanos, se está ajustando a su plan perfecto que ha sido diseñado en la eternidad pasada. Es que no importa quién va a ser el presidente a medio año, no importa lo que venga, no importa quién se va, Dios tiene en control absoluto cada situación en el mundo, y esto se está ajustando a su plan redentor. Es un alivio para nosotros, es un bálsamo para nosotros, es agua en el desierto para nosotros, sabiendo que Dios, aquel que nos ha escogido para salvación, lo tiene todo bajo control. Es un alivio para nosotros, es una esperanza para nosotros de seguir permaneciendo firmes en la fe, de no tambalear, de no retroceder. Es un alivio para nosotros saber que Dios tiene todo bajo control y que todo lo que ocurre se ajusta a un plan perfecto que Él anteriormente, en la eternidad pasada, ha diseñado. Es un motivo más que válido para seguir confiando en el Señor. El salmista, en 135 del Salmo, versículo 6, dice: todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Él quiere, lo hace. Dios no le tiene que pedir permiso a absolutamente nadie para llevar a cabo sus propósitos, sus planes. Y esto no es arbitrario, no es. El dueño, creador y sustentador de todas las cosas tiene derecho a hacer todo lo que Él quiere. Todo lo que Él quiere.
Estos versículos nos recuerdan que la predestinación tampoco no es un concepto abstracto, sino una expresión del carácter soberano y amoroso de Dios, quien actúa con un propósito claro y definido. Nada es al azar. Nada, absolutamente nada. Y mucho menos, nada de lo que ocurre es coincidencia. Nada, absolutamente nada. Saber, queridos hermanos, que hemos sido predestinados por Dios nos da una profunda seguridad. ¿Sabe por qué? Sencillamente porque nuestra salvación no depende de nosotros, sino depende de Dios, depende de Cristo. Si la salvación hubiese dependido de mí, yo no hubiese tenido ni 15 segundos, porque somos falibles. No nos podemos sostener a nosotros mismos. Todo aquel salvo está en las manos de Cristo. Cristo dijo: a los que me diste lo tengo en mis manos, nadie se ha escapado, nadie se ha ido. Así que estamos seguros, no por lo bueno que lleguemos a hacer en algún momento, sino estamos seguros porque la gracia del Señor nos asegura, nos da certeza, nos da convicción de que nuestra salvación es segura. Esto no depende de nuestras fuerzas, evidentemente, no depende de algún mérito, sino depende exclusivamente de la gracia y por sobre todo el propósito eterno de Dios. ¿Y cómo sabemos que tenemos esperanza? Porque Pablo en Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sencillamente por eso estamos seguros en Cristo. Porque el que comenzó la obra en nosotros, la va a ir perfeccionando domingo tras domingo, día tras día. Dice: hasta que Cristo venga. Al entender que hemos sido escogidos y predestinados, queridos hermanos, somos motivados a vivir de manera que glorifiquemos a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En medio de tanto tumulto, en medio de tantas congestiones sociales, políticas, en medio de las pruebas, en medio de tantos males que nos asedian, podemos confiar en que Dios está en control y que todo está bajo su voluntad. Punto 2. La herencia que tenemos en Cristo. La herencia implica que como creyentes hemos sido designados para recibir una porción o un legado. Eso es lo que significa herencia. Pero en el contexto bíblico, esta herencia, hermanos, no es material, sino espiritual. En el antiguo pacto, las bendiciones prometidas por Dios eran materiales. Si usted lee, por ejemplo, Deuteronomio 28, va a encontrar que Dios promete bendiciones materiales a su pueblo en caso de que este pueblo sea obediente. Pero en la época de la gracia en la cual nosotros estamos viviendo, esto no es así. Dice que ya nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido bendecidos con todo tipo de bendición espiritual en Cristo Jesús, según el versículo 3 de Efesios 1. Todo tipo de bendición espiritual. Todo tipo de bendición espiritual. No solamente eso, somos coherederos con Cristo. Esto significa que participamos de las bendiciones y promesas que Dios ha preparado para sus hijos de forma directa. De forma directa. Aquí no hay intermediarios. No hay. Somos coherederos con Cristo. Pablo en 8:17 de Romanos dice: y si hijos, también herederos
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo también en su carta a Tito, el 3:7, dice: para que habiendo sido justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estos versículos evidentemente nos muestran que nuestra herencia en Cristo incluye la vida eterna, la adopción como hijos de Dios y todas las bendiciones espirituales que están reservadas para nosotros. Muchas veces me pregunto si todo este panorama, si todo este combo, por llamarlo así, pertenece a aquel que está en Cristo Jesús, ¿por qué nos desanimamos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué queremos dar un paso atrás? ¿Por qué queremos alejarnos del Señor? ¿Por qué queremos alejarnos de la iglesia? Si todo esto me pertenece, ¿por qué yo quisiera alejarme del Señor? Lo que pasa es que muchas veces nuestras raíces están muy arraigadas en este mundo. Y tenemos un enfoque solamente terrenal. Y nos afanamos en este mundo para ser alguien en este mundo, para conseguir algo en este mundo, siendo que nuestra vida es incierta, siendo que lo más importante no son las cosas materiales. Y Pablo bien dijo en Colosenses 3, 1 y 2: si habéis pues resucitado con Cristo, poned pues la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora no quiero que vaya a su casa y diga: el pastor dijo que no debemos de estudiar, no debemos de trabajar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber un cambio de prioridades. La prioridad siempre tiene que ser las cosas espirituales. Apuntar a eso. ¿Perdón? Queridos hermanos, hay una gloria que nos espera. Pablo decía en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En otras palabras, Pablo decía: ¿qué importa si sufro? ¿Qué importa? Hay una gloria que me está esperando. No importa lo que esté pasando, decía Pablo. Hay una gloria que está reservada para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Al entender que nuestra herencia es espiritual y eterna, deberíamos ser liberados de la avaricia y el materialismo, y de esa forma poder vivir con generosidad hacia los demás. ¿Se acuerdan la historia de Cristo y el joven rico? ¿Quién sabe esa historia? Y la enseñanza detrás de esto. Cristo le dijo: sígueme. Y ¿saben la historia? Desde mi juventud he guardado todo, pero una cosa te falta, le dice: anda y vende todo lo que tienes. ¿Acaso Cristo estaba en contra del materialismo, de las cosas materiales? No. Pero sí, Cristo estaba en contra de dónde estaba su corazón. El corazón de este joven estaba enfocado en cosas materiales, en conseguir cosas materiales. Y las cosas materiales le impidieron seguir a Cristo. Dice la Biblia: se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué? Porque su arraigo en las cosas materiales eran más fuertes. Eran más fuertes, evidentemente. El tercer punto que quiero compartir con ustedes
el propósito de vivir para la alabanza de su gloria. ¿Quién puede leer el versículo 12? Bien fuerte, por favor. 1:12 de Efesios, ¿quién lo lee? Al fin, perdón. Sigue. No, las damas son primero. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Muchas gracias, hermano. Hay un propósito. El propósito central de nuestra existencia es esta. Pablo nos dice que hemos sido predestinados y redimidos para la alabanza de su gloria. Está maravilloso entender este concepto, que la salvación nunca ha dependido del hombre. Y como dije unos sermones atrás, dije que lo único que nosotros aportamos para nuestra salvación fue el pecado. Después, nada. Ese es el fin principal por el cual nosotros hemos sido predestinados y redimidos para la gloria suya. Esto significa que el propósito último de nuestra vida no es nuestra felicidad personal, sino la glorificación de Dios. La glorificación de Dios. Todo lo que hacemos debe de apuntar a exaltar su nombre y por sobre todo reflejar su carácter. Cristo en Mateo 5:16 dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el propósito de hacer buenas obras? La autorrealización, la jactancia, la vanagloria, inflar pecho y decir yo hice. No, hermanos, no es eso. Es para el Señor, para gloria del Señor. Y esto es un tema muy difícil para nosotros, porque vivir para la alabanza de su gloria implica que cada aspecto de nuestra vida debe de reflejar a Cristo. ¿Escuchó bien? Cada aspecto de nuestra vida debe de reflejar a Cristo. Y esto evidentemente incluye nuestras palabras, nuestras acciones y demás cuestiones. Pablo, en su primera carta a los Corintios, se dirigió a una iglesia súper inmadura, que tenía todos los dones, pero eran inmaduros, los de Corinto. Y en 10:31 de 1 Corintios les dijo: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que estamos haciendo está glorificando al Señor. Muchos preguntan: pastor, ¿está bueno hacer esto? ¿O es bueno hacer esto? Y podemos responder con otra pregunta: ¿lo que estás haciendo o lo que vas a hacer glorifica a Dios? Y usted va a saber la respuesta de que si está bien o está mal lo que va a hacer o lo que piensa hacer. No es tanto si está bien o está mal. Glorifica a Dios lo que va a hacer o lo que está haciendo. Último punto que quiero compartir con ustedes: la esperanza en Cristo como fundamento de nuestra fe, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos. Pablo se refiere a los creyentes judíos como aquellos que primeramente esperaban en Cristo. Se refiere a los primeros cristianos judíos que depositaron su esperanza en el Mesías. Esta esperanza no es una mera ilusión, sino es una certeza basada en las promesas de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas realizadas o hechas en el Antiguo Testamento. En Cristo se cumplen todas. En Cristo se cumplen todas.
Pablo siempre ha destacado que tanto los creyentes judíos como los gentiles son parte del mismo plan redentor. Pablo decía, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay amo, todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Y de hecho ese pasaje es tergiversado por la corriente que respalda el pastorado femenino. Ya no hay mujer, ya no hay varón, todos somos unos en Cristo, es lo que dicen ellos, entre paréntesis. El mismo Pablo en Romanos 8:24 dijo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Al reconocer que somos parte del mismo cuerpo de Cristo, somos llamados a vivir en armonía con otros creyentes, esperando que esas promesas realizadas por Cristo se cumplan. De manera rápida, quisiera mencionar algunas aplicaciones de este par de versículos. La primera, vive con seguridad en tu identidad en Cristo. Vive con seguridad en tu identidad en Cristo. Saber que hemos sido predestinados, saber que hemos sido elegidos por Dios, nos da una identidad sólida y por sobre todo segura. No depende de nuestros méritos, no depende de las opiniones de los demás, esto depende del amor y el propósito eterno de Dios. Por ende, cuando te sientas inseguro o quizás cuestionado, recuerda que eres hijo de Dios y no hay mayor título para el creyente, ser declarado hijo de Dios. No solamente recuerda que eres hijo de Dios, sino que has sido escogido, has sido amado por Él. Por tanto, vive con la confianza de que tu vida tiene un propósito eterno. Tiene un propósito eterno. Segundo punto, vive con gratitud por tu herencia espiritual. Como coherederos con Cristo, tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Evidentemente, esto incluye la vida eterna, el perdón de los pecados, la presencia del Espíritu Santo y la promesa de un futuro glorioso. Allá vamos. Allá vamos. Un futuro glorioso. Estar en la presencia de aquel que nos ha escogido por amor, de manera continua, permanente, por toda la eternidad. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre las bendiciones que tienes en Cristo Jesús. Expresa tu gratitud a Dios en oración. Comparte con otros cómo Él ha obrado en tu vida. Desarrolla los dones que el Señor te dio por gracia suya para edificación del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Tercer punto, vive con propósito para la alabanza de su gloria. Cada acción, cada decisión, cada palabra debe de reflejar su carácter y su amor. Me refiero a Cristo Jesús. Deberías de preguntarte, ¿estoy viviendo de manera que glorifique a Dios? Y recordemos que a Dios no se le puede engañar. Usted puede engañar al pastor de su iglesia, usted puede engañar a su hermano. Nadie, absolutamente nadie, conoce el corazón de otro.
Solamente el Señor conoce. Así que usted sabe si realmente está glorificando a Dios con su vida. Usted conoce, usted sabe. Muchas veces queremos ser como Jonás y pensamos que vamos a huir de la presencia del Señor. Imposible. Imposible. Usted conoce su corazón. Y en el peor de los casos, en el buen sentido de la palabra, Dios conoce su corazón. Así que usted debería preguntarse, ¿estoy viviendo de manera que esté glorificando al Señor? Debemos de buscar oportunidades para servir a otros. Cuarto y último punto. Vive con esperanza en las promesas de Dios. Nuestra esperanza no debería estar en las circunstancias temporales, sino en las promesas eternas de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y en Él puedes confiar plenamente. Todos, absolutamente todos, pueden llegar a decepcionarte. Todos, sin excepción alguna. Pero esto no sucede con Cristo Jesús. Él jamás, nunca va a llegar a decepcionarte. Jamás. Así que teniendo eso en mente y teniendo eso como una convicción clara, podemos confiar plenamente en Cristo. En medio de las dificultades, recuerda que Dios está en control y que su plan es perfecto. Sí, nos desesperamos. ¿Qué va a pasar? No hay trabajo. El dólar, el combustible. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto, es la realidad. Pero hay algo mayor. Cristo Jesús y sus promesas. En esas promesas deberíamos de descansar. Amén, hermanos. En conclusión, estas aplicaciones prácticas nos invitan a vivir de manera transformada, sabiendo que hemos sido escogidos, redimidos y también llamados para un propósito eterno. Hay que vivir con seguridad, con gratitud, con propósito. Queridos hermanos, que estas verdades nos inspiren en nuestro caminar diario y nos motiven a reflejar la gloria de Cristo en todo lo que hacemos. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Voy a pedir que se ponga en pie. Vamos a orar, queridos hermanos, para concluir esta parte. Oremos. Bendito Padre Celestial, agradezco, Señor, por tu palabra y por las promesas que en ellas hay. Señor, te agradezco porque tú has demostrado tu soberanía, tu amor, tu misericordia sobre todos aquellos a quienes tú has escogido, has llamado y has predestinado, Señor. Gracias, Señor, porque ha sido un acto de amor y de bondad tuya. Señor, ayúdanos mediante el poder de tu Espíritu Santo vivir conforme a ese llamado. Es cierto, somos privilegiados, pero a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Ayúdanos, Señor, a demostrar con frutos dignos de arrepentimiento ese llamado. Bendice a tu iglesia. Sigue trabajando, Señor, en nosotros.
Mi Dios, tenemos la convicción clara, firme, de que tú llevarás a cabo tus propósitos con esta iglesia. Sigue bendiciéndola, Señor. Y ruego, Señor, que este comienzo de semana tu Espíritu Santo nos guíe hacia tu voluntad, hacia tus propósitos. Bendice a los hermanos que están aquí presentes. Bendice a tu iglesia. Oro así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.